Bien, estamos listos. Hermanos, vamos a iniciar, vamos a arrancar un servicio más, saludándolos desde la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 5 de octubre de este 2025, primer domingo del mes de octubre. Así es que vamos a iniciar con lo que es la predicación de la palabra. Todo tiene un tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Ya tuvimos la oportunidad de alabar, adorar, ya nos saludamos, ya los chicos se fueron para la escuelita, así es que vamos a entrar en el tiempo más importante de un culto, ¿no? Que es la predicación de la palabra. Por eso es que siempre le animamos a la gente, no solamente la iglesia que está aquí, sino ahí en el video si usted está metido ahorita ahí, pues concéntrese, ¿no? Porque que no sea un tiempo más ahí de quemar ahí religiosamente, el escuchar un mensaje religioso para usted, pero que si usted se concentra, el Señor tiene mucho que transmitirle a través de su palabra, ¿no? Así es que voy a invitarlos a todos, hermanos, que vayamos al libro Segunda Carta de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y mientras usted, la iglesia lo busca ahí en el video, también animarles que tengan una Biblia cerca, a la mano, ¿no? Una Biblia como material de consulta, como manual de vida, como la guía espiritual, como la lámpara que alumbra nuestro caminar, como el martillo que golpea nuestra conciencia, nuestra mente. Tantas definiciones de la palabra, ¿no? Y todas con un objetivo claro que es el que nosotros demos cabida a la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra mente. Bien, estamos ahí, hermanos, Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Qué dice el título? Para ver si estamos ahí. Manifestación del hombre de pecado. Vamos a leer los 3 primeros versículos nada más. Dice la palabra del Señor, hermanos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, bendita palabra, preciosa palabra, Señor. Que todos los días, en cualquier momento, cuando dice de día, de noche, tenemos la oportunidad de leerla y meditar en torno a ella. Gracias por ella, Señor. Porque es por medio de ella que podemos prepararnos para esta batalla tan dura que estamos lidiando, que es la batalla de la fe, Señor. Disponemos nuestro ser a recibir el consejo que tienes para nosotros, en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Curiosamente, estaba viendo ahora que Milena, la pastora Milena le leyó al principio unos versículos para abrir el culto, ¿no? Que era algo que el Señor en el Evangelio de Juan le estaba diciendo a la gente, a sus discípulos, y les está hablando de algo que acabamos de leer también, ¿no? De la venida, la segunda venida, o digamos los tiempos finales como tal. Y él dice algo en el versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, esto de los tiempos finales es algo que se las trae, ¿no? Pero ahorita le vamos a entrar a eso. Acabamos de leer unos versículos de la segunda carta ¿de quién? De Pablo, ¿no? A los tesalonicenses o a la iglesia de Tesalónica. Y bueno, recordarle nada más que Pablo escribió, ¿cuántas cartas a la iglesia de Tesalónica? 2 cartas, ¿no? ¿Cuáles? Primera y segunda, qué bien, ahorita está afilado. Primera y segunda, ¿no? De Tesalonicenses. Y entonces, no sé si ustedes las han leído, en algún momento hemos predicado sobre las cartas a Tesalonicenses, donde les contaba que en la primera carta, pues obviamente Pablo, como todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias, era una serie de recomendaciones, advertencias, de que se cuidaran. Como todo buen padre le escribe a sus hijos, o bueno, ya uno no escribe, ahorita uno les dice directamente, lo llama por teléfono, videollamada, todo lo que existe hoy en día, ¿no? Pero generalmente las recomendaciones de todo padre a su hijo de que se cuide de cosas que pueden suceder, ¿no? Pero en la primera carta de Tesalonicenses,
Pablo le da una serie de recomendaciones a la iglesia, ¿no? Y la segunda carta, ahorita hacemos un repasón de la primera, pero la segunda carta es como cuando uno va al médico y el médico le dice a uno una cantidad de cosas que uno tiene que hacer y meses después uno vuelve al del médico y el médico le dice, ¿y qué tienes? Lo mismo, doctor. ¿Hiciste lo que te dije? No, no hice nada. El médico le dice, pero te dije que hicieras esto, que hicieras acá, que no comieras carne. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, en la segunda carta de Tesalonicenses se caracteriza por eso, ¿no? Básicamente, escuchamos los mismos consejos que Pablo ya les había dado en la primera carta. Son temas que él ya había tocado, ¿no? Y temas que se concentran en tres, básicamente, ¿no? O sea, el fin de los tiempos, todo lo que tiene que ver con la venida del Señor, el crecimiento espiritual, que es bien importante. Siempre, cuando usted lee las cartas de Pablo a diferentes iglesias, él siempre hace énfasis en que crezcan espiritualmente, conozcan la verdad, ¡ey! No sean niños, ¿entiende? Entonces siempre hay ese interés particular de él, de que la iglesia, ¿qué? Crezca, ¿no? De que la iglesia crezca. Entonces, la segunda venida del Señor, el crecimiento espiritual y cuidarse de ¿qué? Del ocio de las personas, de la pereza, del no estar haciendo nada, ¿no? Porque eso es bien delicado, ¿no? Entonces, a la larga son los mismos consejos, pero con palabras un poquito en la segunda carta más duras, más severas, unas advertencias más firmes como tal. Y esa preocupación de Pablo con la iglesia de Tesalónica, pues es la misma preocupación que existe hoy, ¿no? Los mismos temas que hoy en día nos preocupan, ¿no? Vea, ¿cuántas veces no me han escuchado aquí y que les digo el mismo cuento, ¿no? No es un cuento, sino que les cuento la misma, que les digo, vea, la venida del Señor está más cerca. Y, pastor, usted mismo dijo eso hace 8 días. Sí, pero hoy está más cerca. ¿Acuerda que les he dicho varias veces eso? Entonces, la venida del Señor es algo que constantemente se predica, ¿no? El crecimiento espiritual, cada rato, ¿no? Y en cuanto al ocio, ¿cuántas veces no les decimos, hey, hay que ponerse a qué? A trabajar, a servir, hay que hacer algo, hay que desarrollar los dones, hay que ponerlos al servicio de la iglesia. Somos colaboradores de Dios, ¿en qué? En la gran intencionalidad de Dios, que es que nadie se pierde, que la gente lo conozca. Los mismos temas, ¿no? Las mismas preocupaciones que habían antes son las mismas que existen hoy en día, ¿no? Y entonces, hermano, vea, si bien la segunda venida del Señor quizás es lo que nos concentra, ¿no? Porque nosotros anhelamos la venida del Señor, pero más que anhelar la venida del Señor es que anhelamos que cuando Él venga, ¿qué? Nos lleve, ¿no? Nos lleve, porque pues, ¿de qué sirve que venga y nos quedemos? De nada, ¿cierto que sí? Entonces, Pablo lo que le dice a la iglesia de Tesalónica es, vea, está bien, sí, la venida del Señor está cada vez más cerca, pero no se distraigan, no se dejen engañar, porque más importante que es estar pendiente de la venida del Señor es qué estamos haciendo nosotros para cuando Él venga. Acuerde que hay una preocupación del Señor muy grande que dice, ¿será que cuando yo venga qué? ¿Hallaré fe? O sea, ¿hallaré gente que me conozca? ¿Hallaré gente que me ande buscando? O sea, entonces, ¿es importante la venida del Señor? Claro que sí. Pero más importante que estar esperando la venida del Señor es, ¿qué estamos haciendo mientras Él viene? ¿Qué estamos haciendo? Ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso es que Él les dice mucho que tienen que crecer en la fe, en el amor y todo eso, ¿no? Básicamente es el mismo anhelo para la iglesia hoy en día que lo encontramos en segunda de Tesalonicenses como tal, ¿no? Entonces, la primera carta, como les decía, básicamente es esa serie de recomendaciones y todo eso, pero ya metiéndonos, digamos, en lo que es la segunda carta de Tesalonicenses, donde está el anhelo de Pablo para la iglesia, donde está el anhelo de Dios escribiendo por medio de Pablo para la iglesia. Entonces, si ustedes ven, vamos a hacer un repaso nada más de la segunda carta hasta que lleguemos a los versículos donde llegamos, ¿no? Digamos, en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, porque el versículo 1 y 2, pues es el saludo de toda carta, ¿no? Le escribe Pablo junto con Timoteo y Silvano, les escribimos esta carta, gracias a ustedes como tal. Y entonces, en el versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces, Pablo, acuérdate que la iglesia de Tesalónica es una de las pocas iglesias donde cuando él mandó a Timoteo a que viera, Timoteo trajo buenas noticias de Tesalónica. Dijo, la iglesia va bien. Entonces, como cuando uno está lejos y uno dice, que alguien vaya allá a Cartago a ver cómo va la iglesia. Y cuando llega y dice, pastor, ¿viera que la iglesia qué cosa? Va bien. La iglesia va bien. Es más, se ha dado a conocer, la tienen como un punto de referencia, ¿no? Entonces, y él dice, me gozo, estoy
Gracias le doy a Dios, ¿por qué? Porque ustedes están caminando como es digno y vuestra fe va, ¿qué? Creciendo, ¿no? Vuestra fe va creciendo. Ese es el anhelo que uno como pastor podría tener para toda la iglesia, ¿no? Que la gente, ¿qué cosa? Crezca, ¿no? Independientemente si crecemos en número, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo ideal obviamente es crecer en las dos líneas, ¿no? Pero si uno tuviera que escoger una, pues es preferible estar con un grupo relativamente estable, firme, firmeza, constancia y que crezcan a no tener una cantidad de gente que uno ni lo ve, ¿no? ¿Entiende? Entonces, por ese lado, en el versículo 3 dice eso, ¿no? Y entonces que la iglesia está creciendo, ¿no? Después en el versículo 4 les dice, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces él dice, vea, las noticias son tan buenas y doy gracias a Dios de que ustedes estén creciendo tanto que yo mismo, o sea, nosotros los que estamos escribiendo la carta, Pablo, nos gloriamos en ustedes, ¿no? Básicamente, como, ¿qué es cuando uno se gloria en alguien? Alegrarse o como sacar, jactarse, ¿no? Como presumir, ¿no? Básicamente, ahora estira pastor, y eso es para presumir. ¿Qué dijo el Señor desde los cielos cuando estaban bautizando a Jesús? Ahí está mi hijo, ¿ah? En otras palabras dijo, ahí está mi hijo del cual me siento orgulloso. Entonces, hay un orgullo que es bueno. Amén. O cuando los hijos de uno van bien, uno no se siente orgulloso de ellos. Siento orgullo por mi hijo. No dijo amén el muchacho, pero bueno. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, la fe va creciendo y después en el versículo 3 se me olvidó leer la segunda parte del versículo, que decía, es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, ojo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda, ¿para quién? Para con los demás, ¿no? Abunda para con los demás. Acuerde que el crecimiento espiritual va ligado ¿de qué? Del amor, ¿no? Porque el mismo Pablo dijo, ¿de qué me serviría a mí crecer si no tengo amor? No sirve de nada, ¿no? Además, difícilmente una persona que no tenga amor va a crecer, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Porque físicamente pues sí podría crecer, ¿no? Amén, hermanos. Vamos bien, ¿no? Entonces en el capítulo 4 les habla de que han mantenido la paciencia y todo eso. Y en el versículo 11 les dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Para que les vaya bien, para que prosperen, para que tengan plata, para que... No, dice, oramos siempre por vosotros, ¿para qué? Para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, que es a la larga lo que nos interesa, ¿no? Ese debería ser nuestro tesoro, hermanos, el tesoro que nosotros construimos en los cielos. Por eso dice que hay que construir tesoros allá, ¿no? Y en la medida en que nosotros construyamos tesoros allá, dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, ¿no? Básicamente, entonces, el capítulo 1 se va en eso, ¿no? Ya en el capítulo 2, que fue lo que leímos ahorita, ¿y por qué era importante leer lo que vimos del 1? Porque él les dice, hey, qué bueno que están creciendo y que se están manteniendo y todo eso, precisamente para que ustedes puedan enfrentar lo que se viene, ¿no? Que él menciona en el capítulo 2, que es la manifestación del hombre de pecado, ¿no? Y cuando les habla pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿de qué está hablando? Cuando habla de nuestra reunión con Él, ¿de qué evento está hablando? Del arrebatamiento, ¿cierto? Del rapto, cuando dice que el Señor va a venir y todo eso. Entonces, con respecto a eso, dice Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Él menciona ahí la palabra conturbar. ¿Qué es conturbar? Significa alterar o inquietar a alguien causa intranquilidad en su ánimo. O sea, que uno lo inquieten, que lo traten de moverlo de un sitio, ¿no? ¿Acuerdan cuando conturbar tiene que ver con perturbar también el evangelio? ¿Se acuerdan que perturbar el evangelio? Entonces, básicamente eso les dice, vea, no se dejen engañar en nuestra manera de pensar, ni se dejen conturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, si a ustedes van y les dicen que nosotros dijimos algo, y ustedes saben que eso está en contra de lo que les hemos enseñado, no se dejen conturbar, no se dejen mover. Que en otro texto bíblico, ¿qué le dijo a la iglesia de los Gálatas? Vea, si ustedes ven que baja del cielo, ¿qué es ahorita?
un ángel, ¿cierto? Un ángel del cielo y les trae un evangelio que no es el de Cristo, anatema, ¿no? Entonces aquí lo está diciendo a otra iglesia algo parecido. Vean, si ustedes reciben algo, ya sea de espíritu por carta, que pareciera que es de nosotros, pero que no está en línea a lo que les hemos enseñado, no se dejen conturbar, ¿cierto que sí? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, lo que le está diciendo él a ellos es, vea, sí es cierto que el día del Señor está cerca, pero es como que yo les dijera a ustedes que el día del Señor está cerca, pero que ya el miércoles viene. Ojo, tenemos que hacer algo ahorita porque ya entre el miércoles y jueves. No. Usted les dice, sí, no se dejen conturbar en eso, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí, está bien, pero no se dejen confundir. ¿Por qué? Porque nadie os engañe de ninguna manera, porque no va a venir todavía. Está cerca, pero todavía no. ¿Por qué? Porque es necesario que sucedan, ¿qué cosa? Señales. Es necesario que sucedan algunas cosas. Entre ellas las que está diciendo ahí, no va a venir todavía sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste el hijo de pecado. ¿El hijo de qué? De perdición. Entonces él está ahí, es como tranquilizándolos un poco porque la iglesia está muy inquieta, ¿no? Si bien la segunda venida del Señor es algo que hay que predicar y todo eso, recuerden lo que les dije ahorita, ¿no? La venida del Señor es importante, pero más importante que es, ¿qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para esa venida? ¿Y qué estamos haciendo por los demás? Porque acaba de decir aquí que el amor de todos, ¿qué pasa? Abunda con los demás. Y si hay una manera de demostrarle amor a los demás, pues es advirtiéndoles de que se preparen, ¿no? ¿Entienden? No diciéndole, el Señor viene, arrepiéntete. No, está bien, hay que decirlo, pero ¿qué más? Hay que orientar a la gente, hay que tratar de jalarlo. ¿Cómo jala el Señor? Cuerdas de amor, ¿ah? Cuerdas de amor. Amén, hermanos. Estamos claves ahí, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, cuando el Señor habla de que el día del Señor viene, como les hablé ahorita, tiene que ver con esos eventos que hacen parte de nuestra vida cristiana que todos deberíamos conocer, ¿no? Hay eventos en nuestra vida cristiana, hermanos, que nosotros tenemos que manejar así. ¿Qué es lo primero que uno debería saber en nuestro caminar cristiano? Ya, hablemos del caminar cristiano porque aplica también en lo natural. ¿Qué es lo primero que uno debería saber para tener identidad cristiana? ¿Qué debería saber uno? ¿Cuál? Sí, pero por medio de la palabra nos podemos dar. Acuérdate que yo les conté la vez pasada que habían tres elementos de nuestro caminar cristiano que son claves, ¿no? ¿Ah? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué más? Propósito de vida. ¿Y qué más? Destino final. Deberíamos manejarlo así. Tenemos que saber de dónde venimos, para dónde vamos y para qué estamos aquí. ¿Cierto que sí? Entonces, eso hace parte de las cosas que nosotros tenemos que manejar. Y entonces, para conocer nuestro origen, ¿qué deberíamos conocer? ¿Dónde vemos eso? ¿En qué parte de la palabra? En Génesis. ¿Y el Génesis se centra en qué? La creación, todo eso, la creación, cómo se creó el hombre, la naturaleza, todo eso. Entonces, son cosas que uno debería manejar. La creación. Y cuando uno va al Génesis también ve la separación del hombre con Dios, cómo fue todo ese proceso, las causas por las cuales el hombre se separó de Dios, cuáles fueron las consecuencias. Todo eso hace parte de nuestro caminar cristiano. Y a raíz de que hubo esa separación del hombre con Dios, entonces Dios tuvo que establecer un ¿qué? Un pacto, pero más que un pacto, ¿cuál es el nombre? Acuérdense que cuando uno le sucede algo, entonces uno dice, ¿qué voy a hacer? No, tengo que armar un plan. Entonces, ¿cómo llaman en las cosas de Dios? ¿Qué fue lo que Dios tuvo que establecer? Un plan de salvación, ¿cierto? Decir, porque acuérdense que es un plan. Un plan es una serie de pasos que te ayudan, que si tú los cumples, te ayudan a lograr un ¿qué? Un objetivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, todo eso, el plan de salvación, tendríamos que conocerlo. ¿En qué consiste el plan de salvación? Y entonces, cuando uno habla del plan de salvación, automáticamente aparece la figura de ¿quién? De Jesús, ¿cierto que sí? Entonces, conocer exactamente para qué Él vino, a lo suyo vino, qué vino a hacer Él acá, cuál fue el precio que tuvo que pagar, en qué consiste eso, cómo hago yo para hacer mío ese plan de salvación. Todo eso que en algún momento lo hemos visto y después de que uno toma para sí el plan de salvación y que uno regresa otra vez a los caminos del Señor por medio de un arrepentimiento que hace parte de ¿qué? Dentro del plan de salvación. ¿Cuál es la parte más importante del plan de salvación? ¿Cuál? Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento.
Ahí está el arrepentimiento, pedir perdón, que la sangre de Cristo nos limpie, recibir al Espíritu Santo y arrancar ese caminar cristiano. ¿Amén? Entonces todo eso lo tenemos que ver y ese es un proceso que dura ¿hasta cuándo? Hasta el final, ¿cierto que sí? Hasta que estemos con el Señor. Y entonces ya después uno comienza a ver ya todo lo que son los tiempos postreros. Entonces, miren, todas esas serie de etapas, desde la creación, todo eso, son cosas que uno debería manejar, ¿cierto que sí? O por lo menos una persona que ya lleve un tiempo ahí, conocer digamos que el ABC, por lo menos de esos temas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que en muchas partes ya ni se enseña eso. Y dentro de esos temas de los tiempos postreros, pues está lo que es la segunda venida del Señor. Es algo que uno debería también manejarlo y que de eso menos se habla todavía, ¿no? Porque la gente tiene la venida del Señor, que la Biblia nos menciona como el día del Señor, lo tienen como un día de ¿qué? Algunas personas lo tienen como un día de ¿qué? De alegría y de gozo y que wow, qué bueno cuando venga el Señor y el día del Señor vendrá y todo eso está bien, ¿no? Pero la Biblia lo que dice es que ese día va a ser ¿de qué? Va a ser un juicio, va a ser de llanto, va a ser de dolores como tal, porque se le conoce como el día de la ira del Señor, ¿cierto que sí? Eso está en el libro de Apocalipsis, obviamente. Entonces, hermanos, por eso es que, si ustedes ven, desde que uno arranca y todas las etapas que uno va viendo son tiempos, ¿cierto? Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo eso tiene ¿qué? Todo tiene su tiempo, ¿no? Y nosotros hemos insistido aquí que en línea de eso es importante que uno aprenda ¿qué? A identificar los tiempos para poder disfrutarlos, aprovecharlos, ¿cierto? Y que uno haga en el tiempo que es lo que debe hacer. Porque van a haber cosas para las cuales uno va a querer hacer, pero ya no hay tiempo. Eso ya ustedes también lo han escuchado, ¿no? Y entonces en línea a eso, de identificar los tiempos, uno tiene que aprender a identificar las señales, ¿cierto que sí? Acuerda que una de las quejas que el Señor le decía a la gente que lo rodeaba, que les dijo hipócritas, hey, ¿ustedes no saben identificar qué cosa? Los tiempos, las señales las más importantes no las saben identificar, porque las otras sí, ustedes ven por allá una nube, y uno mismo lo hace, ¿no? Dice, bueno, nosotros salimos de San José y vamos a estar cayendo en aguacero en Cartago. No, tampoco sabemos identificar las señales, ¿verdad? Y aquí está en un solazo, ¿no? En San José está lloviendo, ¿me entienden? Entonces, ustedes saben, pero uno sabe, ¿no? Ay, una nube, va a llover, ¿verdad? Va a ser un bonito día, va a ser una linda mañana. Entonces, eso sí lo saben. ¿Y qué le dijo a la gente? Hipócritas. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguen este tiempo tan clave, ¿no? Entonces, hermano, vea, ahí todo eso que les he dicho es importante, o todo es importante, pero ¿por qué les he dicho todo eso? Porque para que ustedes dimensionen la importancia de que uno esté en sana doctrina. ¿Cierto que sí? Porque la sana doctrina, ¿qué es una doctrina? Enseñanza, ¿cierto? ¿Y una sana doctrina? Una sana enseñanza, ahorita está volando. No, una sana doctrina es todo aquello que no ha sido adulterado, que no ha sido contaminado, es decir, toda enseñanza que viene directamente de la palabra, sin manipulación, eso es sana doctrina. Por eso las iglesias que se salen de ahí, ¿cómo se le llama? Falsa doctrina, ¿cierto? Sí, apóstata. Entonces por eso el Señor dice, el que se extravía de aquí, de la sana doctrina, no tiene a Dios. Amén, hermanos. Entonces es clave la sana doctrina para que nosotros directamente de la fuente principal podamos, como decía Milena ahora, que el lugar más seguro, más tranquilo que uno podía estar es cuando uno está en el centro de ¿qué? Si alguien le puso cuidado, ¿ve? En el centro de la voluntad de Dios. Y uno solamente va a saber si está en el centro de la voluntad de Dios, si está metido en qué cosa? En sana doctrina, en la palabra. Por eso es que al Señor le preguntaron eso, hey, lo que tú enseñas es de Dios, es el centro de la voluntad de Él. Dijo, métase aquí. Y entonces usted va a saber si sí o no. Amén, hermanos. Entonces, bueno, después de este preámbulo, de esta introducción corta, concisa y precisa, nosotros como iglesia estamos muy, muy vinculados en, digamos que dos eventos que también deberíamos manejar así, ¿no? Uno de ellos es el más conocido, que lo acabamos de leer ahorita, que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, hey, el Señor no va a venir hasta que no venga primero, ¿qué cosa? La apostasía, ¿cierto? Pero hay otro evento, ¿cuál es? ¿Cuál? Bueno, pero sí, tenemos que todo hace parte de los tiempos finales, ¿no? Pero como iglesia, ¿cómo se llama esta prédica? Avivamiento o apostasía, ¿no? Entonces, hay otro evento que nosotros también como iglesia estamos vinculados y deberíamos manejar que tiene que ver con el avivamiento como tal.
Entonces vamos a estar hablando hoy de eso, del avivamiento y la apostasía, ¿no? Porque como iglesia estamos vinculados en los avivamientos y como iglesia también estamos vinculados en la apostasía como tal. Entonces es algo que nosotros deberíamos tener claridad de qué es uno y qué es el otro y si ambos están relacionados con los tiempos finales o no. La apostasía, pues ustedes dirán, pastor, pues la apostasía sí, pues toda la vida. El avivamiento, ¿ustedes qué creen? ¿Qué, Miguelito? ¿Estamos qué? Bueno, vamos a ver eso, porque es que hay muchas iglesias que enseñan de que la iglesia en general va para un gran avivamiento. Entonces uno dice, wow, ¿será que el avivamiento es parte de los tiempos finales también? Entonces vamos a tratar de bíblicamente saber eso, ¿no? Porque es bien importante tener relación. Ahora, el avivamiento y la apostasía, ¿ustedes creen que, acuérdense que antes de, para que me puedan contestar esa pregunta, hay elementos en la vida o cosas en la vida que se mueven en direcciones contrarias o se mueven en la misma dirección? ¿Acuérdense que lo hemos visto? Por ejemplo, el perdón y el amor se mueven en la misma dirección o en direcciones contrarias. La misma dirección. Entre más amo, más perdono, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que el amor y el odio, contrario, ¿cierto? Si yo amo, no puedo odiar. Entonces hay cosas que si uno va para arriba, el otro va para abajo, si uno va para allá, el otro para acá. El avivamiento y la apostasía, contrario, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si hay mucha apostasía, uno no puede decir que hay avivamiento. Si hay mucho avivamiento, no debería haber apostasía. Y si nosotros sabemos que en los tiempos finales lo que va a predominar es la apostasía, entonces uno diría, entonces, ¿por qué hay iglesias que dicen que la iglesia va para un avivamiento? ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a verlo por ahí. Amén, hermanos. Entonces, básicamente, ahora, definámoslo, ¿no? ¿Qué es el avivamiento como tal? Entonces, el término avivamiento es muy familiar en todo lo que tiene que ver con el contexto religioso de la palabra. Todo el mundo habla de avivamientos y todo ese asunto, pero tiene un significado muy profundo en la Biblia, ¿no? En las Escrituras, el avivamiento se refiere a un reavivamiento espiritual, un despertar de la fe y una renovación en nuestra relación con Dios, básicamente, ¿no? Estoy dando definiciones que usted las encuentra en internet, ¿no? El avivamiento lleva a una transformación personal y comunitaria, impulsando a las personas a regresar a la presencia y los caminos de Dios. Su origen proviene del hebreo Java, que significa resucitar o despertar, o de Ruat, que significa respirar, ¿no? Esta palabra se usa para describir la experiencia de un cristiano que se despierta a una nueva vida en Cristo. Un avivamiento, estoy leyendo porque son definiciones, un avivamiento es un momento especial en el que una o más personas renuevan su fe en Dios a través de la alabanza, la predicación, la oración. Esto sucede cuando deciden conectarse más con Dios y rendirse totalmente a Él. El avivamiento trae cambios positivos en la vida de los que toca, ¿no? Por lo general viene acompañado de arrepentimiento por lo que hicieron mal y el deseo de cambiar para mejorar sus hábitos y actitudes. El avivamiento puede ocurrir de manera individual o en comunidad. Sucede cuando las personas se arrepienten de sus errores. Bueno, todo eso. Entonces, si ustedes ven la definición de avivamiento, ¿tiene que ver con qué? Con ese despertar de la fe, ¿no? Con ese reavivar, ¿no? Bueno, todos saben, yo no sé si todos saben lo que es avivar. Generalmente la gente lo asocia siempre cuando hay que echarle viento a un fuego, ¿no? Está apagando, entonces hágale. Hay que avivar, ¿no? Es como, no lo deje morir. No lo deje morir. Reanímelo, por eso habla de resucitar y todo ese término que está ahí, ¿no? Entonces en la Biblia hay varios avivamientos registrados. ¿Cuál creen ustedes que es el avivamiento más importante que menciona la Biblia? ¿Cuál? ¿Cómo se llama eso? Pentecostés. El Pentecostés es quizás el avivamiento más, bueno, quizás no, es el avivamiento más importante que menciona la palabra, ¿no? Acuerda que estaban todos allá reunidos, unánimes, juntos. ¿Cuál era que se llama ese lugar? El aposento, me fue. Tenía el alto, oye, el alto, el aposento alto, ¿se acuerdan? Y entonces vino el Espíritu Santo y descendió. ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? De lenguas de fuego. Y sopló un gran viento. Bueno, fue algo tremendo, ¿ah? O sea, fue un gran avivamiento. Es como la gente procedió a recibir al Señor y ese día, y eso fue el cumplimiento de una profecía, ¿se acuerdan? Cuando dijo que el Espíritu Santo iba a descender. Y además un cumplimiento de una promesa que el Señor hizo antes de irse. Él dijo que iban a recibir poder del Espíritu Santo y entonces le iban a poder servir de testigo y todo eso. Entonces,
Quizás eso que está en Hechos 2 es el avivamiento más importante que ocurrió en Pentecostés, pero hay varios también. Por ejemplo, en Hechos 8:5 está mencionado el avivamiento que hubo en Samaria también. Allá Felipe predicó el evangelio en Samaria y eso básicamente resultó en una cantidad de conversiones masivas. Y dice el versículo 8 allá en Hechos 8:8, dice que gran gozo había en aquella ciudad. Entonces hubo ese avivamiento ahí en Samaria. También en Jonás 3:4 se habla del avivamiento que hubo en Nínive. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan de la historia de Jonás con Nínive, no? Que Jonás lo mandaron y se fue para otro lado y después al final le fue a Nínive y él fue y llevó el mensaje que Dios mandó y dice que toda aquella ciudad, ¿qué cosa? Se arrepintieron, ¿no? Entonces fue un gran avivamiento también. Entonces también está el avivamiento que está en Primera Reyes 18:37, el avivamiento de Elías en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan? Todo el acontecimiento de Elías con todos esos profetas de Baal, ¿se acuerdan de todo? Que el fuego cayó del cielo y encendió el altar y todo eso. Entonces al final hubo mucha gente, porque el avivamiento tiene que ver con que realmente la gente después de que ocurre es tocada y al final la gente decide ¿qué cosa? Volver al Señor, arrepentirse y volcar su mirada otra vez a Dios como tal, ¿no? También, por ejemplo, en Segunda de Reyes 23:1 está el avivamiento de Josías. Josías dirigió una gran reforma espiritual en Judá que resultó en un gran despertar espiritual en la nación. Entonces son avivamientos, ¿no? También en Ezequías, Segunda de Crónicas 30:21, en Ezequías dice que la gente cantaron y glorificaron a Dios por 7 días y fue tan grande el asunto y toda la gente llena de gozo que al final la extendieron otros 7 días más, ¿no? En Nehemías también, ¿se acuerdan cuando Nehemías fue a reconstruir los muros y todo eso? Hubo un gran movimiento para poder despertar a la gente porque la gente habían dejado la obra y entonces el Espíritu Santo obviamente se movió y la gente volvió, se animaron, volvieron otra vez a tomar fuerzas y volvieron a retomar la obra, ¿no? Y en Éfeso, pues ni se diga en Hechos 19, cuando cada que Pablo llegaba a levantar una iglesia, había tremendo alboroto como tal, y en Éfeso particularmente significó una gran transformación para esa ciudad como tal. Entonces, son algunos ejemplos, ¿no? Básicamente de avivamientos que han habido. Y entonces cuando usted dice, pastor, entonces ya voy entendiendo ciertas cosas. Si la apostasía es que la gran mayoría de la gente le va a dar la espalda a Dios, ¿cierto? Y el avivamiento es que la gran mayoría de la gente va a volver su rostro a Dios. Entonces sí está claro que van en direcciones contrarias. Entonces si se da el uno no se puede dar el otro como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, hermanos, ustedes dirán, pastor, ¿y cómo estamos hoy en día con el avivamiento? Bueno, hoy en día, hermanos, ¿qué necesidad hay de que haya avivamiento en las iglesias? Tremendo, ¿no? Porque no es un secreto, todas las iglesias en general estamos atravesando un periodo de mucha apatía para las cosas del Señor, de mucho enfriamiento como tal, ¿no? De mucha división, o sea, mucha falta de celo por las cosas del Señor, ¿no? Estamos hablando de las iglesias que realmente, acuérdense que el avivamiento es un mover de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces, porque cualquiera podría decir, pastor, pero eso será la iglesia que la gente no va. Estoy poniendo un ejemplo, porque aquí la gente sí viene. Pero cualquiera podría decir, eso será en su iglesia o en iglesias de allá que la gente se queja. Porque yo veo iglesias llenas. Sí, pero eso no podríamos decir que eso es avivamiento. Más bien eso califica ¿a dónde? Apostasía, ¿no? Eso están caminando hacia la apostasía. Entonces, una iglesia llena, hermanos, no significa un avivamiento. Porque no es la gente en sí. O sea, ahorita vamos a ver de quién es la responsabilidad del avivamiento, sino que es un gran mover del Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo siempre está dispuesto. ¿El Espíritu qué cosa? Siempre está dispuesto. La carne es la que falla, ¿no? Entonces, hermanos, en las iglesias hoy en día, ¿cómo hace falta de un buen avivamiento? Necesario realmente que se diera. Y ahora usted dirá, pastor, y entonces, y ahorita vamos a tocarlo, usted dirá, pastor, pero entonces el que está fallando es el Espíritu Santo, ¿qué? No, ahorita lo vamos a ver. Pero qué necesario es de que en las iglesias se diera un avivamiento, como le mencionaba nuestro Señor Jesucristo en las cartas que mandó a las iglesias del Apocalipsis, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 3:1 dice la palabra, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta, ¿no? Entonces, hay muchas iglesias, alguna vez predicamos aquí, ¿no? Hay muchas iglesias que creen que están vivas porque hay mucha gente o porque hay mucho movimiento, pero a la larga están muertas, ¿no? Están muertas. Entonces, para esas iglesias que a la larga están muertas, ¿qué es lo que aunque haya mucha gente, ¿qué es lo que necesita? ¿O qué es lo que quería convenir de ahí? Un avivamiento como tal, ¿no?
Y no solamente en esas, en todas las iglesias sería sano que hubiera un buen avivamiento, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque obviamente sin avivamiento, ¿qué pasa con la iglesia? Se muere, ¿no? Básicamente el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, ¡hey! Pónganse las pilas, arrepiéntanse, recuerden de dónde los he sacado, vuelvan a sus primeras obras. Aprovechen ahora que todavía no he quitado, ¿qué? El candelero, no lo he quitado todavía, porque si no lo hacen, entonces lo quito y ahí sí es cierto que hasta luego. Hay un dicho que dice, hasta luego, abanico. ¿Conocen ese dicho o no? Es que hay un dicho que dice, hasta luego, abanico, que llegó la brisa. ¿No han escuchado ese dicho? Ah, bueno, es que saludo a la gente de Colombia y así me entiende. Hasta luego, así cuando uno dice que ya no hay nada que hacer, uno dice, hasta luego, abanico, que llegó la brisa. Entonces, el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, aprovechen ahorita, aviven eso todavía, porque no es apagado, porque si no, está bien, ¿no? Entonces, sin avivamiento, hermano, la iglesia, pues básicamente se convierte en una institución sin vida totalmente, porque ¿de qué suple tener un buen edificio, que haya gente ahí, si el que le da vida a la iglesia como tal no está, ¿no? Básicamente por una falta de avivamiento, ¿no? Cuando hay avivamiento, hermanos, obviamente hay unidad, porque todo el mundo estamos en un mismo sentir, hay ese fervor por las cosas de Dios, digámoslo así, hay ese enfoque, hay un enfoque como recargado. Eso es como cuando uno dice algo recargado que le llaman como una fe 2.0, ¿eh? Algo reload. Que aquí hablamos inglés también, para que recargado, digámoslo así, ¿no? O sea, sería muy bonito básicamente, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta que les decía ahorita. Entonces, pastor, entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad del avivamiento? O sea, usted acaba de decir que es un mover del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no quiere decir pues que la responsabilidad es totalmente del Espíritu Santo como tal. Entonces, hermanos, como toda obra de Dios, recuerde que toda obra de Dios en la vida de uno, como fruto de una relación, y como toda relación se mueve bajo los principios de la ¿qué? Reciprocidad, ¿no? O sea, yo hago lo mío, tú haz lo tuyo, ¿eh? Yo te doy, tú dame, ¿me entiendes? Entonces, eso es como todo, es como la salvación, ¿no? La salvación, Dios es el que nos salva, pero en el momento que nos la da, es una responsabilidad nuestra, cuidarla y hasta el final, ¿no? Entonces, el tema del avivamiento, si bien es un mover del Espíritu, pero no es propiamente responsabilidad de Él, ¿por qué? Porque es una relación, es un trabajo ¿en qué? En equipo, nosotros somos colaboradores del Señor, ¿no? Entonces, si uno quisiera decir, pastor, ¿y cuáles son las condiciones para que se dé un avivamiento? ¿Cuáles podrían ser? Hay muchas, ¿no? Pero no nos interesa saber lo que nosotros pensamos y no lo que dice la palabra. Y hay un versículo, un pasaje, hermanos, un versículo, porque es uno solo, donde está todo así, pero bien resumido, en lo que uno debería hacer por parte de uno y lo que Dios va a hacer en respuesta a lo que uno haga. Y eso está en 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué necesita para que haya un avivamiento? Bueno, dice el Señor, si ese pueblo que invoca mi nombre, que se humillen, ¿cierto? Que se humillen, primero de todo. Ahora, ¿eso quién lo tiene que hacer? ¿Toda la iglesia? Es lo ideal, pero para que toda la iglesia lo haga, ¿quién lo tiene que hacer? Cada uno tiene que hacerlo. Entonces, a la larga, para uno ver un buen avivamiento en la iglesia, ¿dónde tiene que empezar ese avivamiento? En cada uno de nosotros, porque si cada uno de nosotros tuviéramos un avivamiento personal, estoy seguro que la iglesia en general tendría un gran avivamiento, ¿cierto que sí? Eso es como cuando dos personas van a casar, que uno le diga al otro, no, hombre, es que yo me voy a casar voy a poner el ejemplo de Milena, ¿hace cuánto que nos casamos? Ya ni me acuerdo. Entonces dice, yo me voy a casar con Milena para que ella me haga feliz. Entonces, alguien diría, qué irresponsabilidad tan tremenda la de ese señor. ¿Cómo se va a casar para que ella lo haga feliz? ¿Cómo le va a echar tremenda responsabilidad a ella, no? Una persona no se puede casar con otra para que la otra lo haga feliz, no. Dos personas felices se casan ¿para qué? Para compartir la felicidad. Y entonces lo más probable es que ese matrimonio que surja de esas dos personas felices sea un matrimonio feliz. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, la iglesia somos todos, está bien. Pero para que esta iglesia, hablemos de esta iglesia, tenga un buen avivamiento, pues cada uno tiene que hacer lo suyo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Por dónde debemos empezar? Que cada uno se tiene que humillar. Si se humille, que se humille ese pueblo. ¿Cuál pueblo? El que está invocando mi nombre. Porque el Señor no va a poder que se humille la gente que no lo está buscando a Él. ¿Ustedes están invocando mi nombre? Sí, bueno, humíllese.
Y ya todos más o menos hemos escuchado qué es humillarse, ¿no? O sea, en sumisión, rendirnos a Él, entregarle nuestra vida a Él. Entonces dice, bueno, que se humille el pueblo, ¿cuál? El que invoca mi nombre. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Si se humillara el pueblo que invoca mi nombre y... No, hay una palabra ahí. Oraren y oraren, ¿no? Hay que orar. Es decir, primero, los que me están invocando, humíllense. Después, oren. ¿Qué quiere decir el Señor? Hablemos. Comuniquémonos, hablemos, pues. ¿Me estás llamando? Sí. Primero, no vengas aquí como Job, ¿no? ¿Qué hizo Job? No, pero ¿qué hizo Job cuando quería hablar con Dios? Está golpeando mesa, ¿no? Bueno, ¿dónde está Dios? Si yo supiera dónde está Él, iría allá y le preguntaba. ¿De acuerdo? El Señor dijo, no, así no. ¿Usted estaba llamando a mí, sí? Humíllese y oren, es decir, hablemos, ahora sí, hablemos, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Después dice, ¿y entonces qué cosa? Que busquen mi rostro. Búsquenme. ¿Búsquenme cuándo? Todo tiempo, pero hay un versículo que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, ¿ah? Mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Cuando el Señor dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber un momento en que no va a poder ser hallado, ¿ah? Que no va a poder ser hallado. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando nos muramos, ¿cómo? Sin Él, ¿no? Cuando nos muramos sin Él. Si una persona muere sin Él físicamente, ya no lo va a poder encontrar. Entonces dice, hey, está bien. Entonces miren los pasos cómo van, ¿no? Si ese pueblo que está invocándome, humíllense primero, oremos, busquen mi rostro, ¿está bien? Y después, ¿qué más dice? Busquen mi rostro, y es decir, y conviértanse de sus malos caminos. Es decir, está bien, apártense de sus malos caminos, apártense de ahí. ¿Por qué el Señor le dice a esa gente que se aparte de los malos caminos si es que quieren entrar en una comunicación con Él? ¿Por qué? O sea, el Señor le dice, hey, ustedes quieren entrar en una relación conmigo, entonces ustedes que me están invocando, humíllense, busquen mi rostro, caminemos, pero ojo, apártense de esos malos caminos. ¿Por qué el Señor le decía que se apartaran de esos malos caminos? Porque son caminos donde Él, ¿qué? Él no camina por ahí. Él no camina por ahí, eso es como que alguien esté en una piscina honda y yo no sepa nadar. Y esta persona me diga, hey, vení para que conversemos. Le digo, no, hombre, venga usted acá, porque yo ahí no me muevo. Yo aquí en lo seco, ¿no? Si usted se sale acá, pues podemos conversar y podemos llegar a algo. Entonces el Señor dice, apártense de su malo camino. ¿Por qué? Porque por ahí yo no camino. Vengan a mis caminos, ¿no? Entonces, si ustedes hacen eso, dice el Señor, bueno, entonces si ustedes hacen eso, entonces ya viene lo mío. Primero haz lo tuyo y después yo hago lo mío. Entonces yo voy a escuchar desde los cielos, les voy a perdonar y les voy a restaurar, les voy a sanar la tierra. Y en el momento que ustedes tengan una tierra sanita, entonces el Señor le dijo a Jeremías también, si tú te convirtieres a mí, yo te restauraré, ¿de acuerdo? Y entonces vas a poder entresacar, ¿qué cosa? Lo más lindo de ti. ¿Me entiende? Entonces, en el momento que usted tenga su tierra sana, usted va a empezar a sacar, ¿qué cosa? Lo mejor de usted, básicamente. Y cuando usted comienza a sacar lo mejor de usted, los demás, ¿qué van a hacer? Lo van a ver, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, imagínense, si todos hiciéramos eso, ¿cómo sería la iglesia? Otro nivel, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que es necesario que el avivamiento venga, ¿qué? Cada uno. Y entonces, si todos tenemos un avivamiento personal, todos lo compartimos y entonces la iglesia tiene un gran avivamiento. Amén, hermanos. Entonces, en línea a eso, en línea a lo que les acabo de decir, en 2 de Timoteo 1:6, 2 de Timoteo 1:6, que Pablo le está dando ¿qué a Timoteo? Las cartas que Pablo le escribió a Timoteo están llenas ¿de qué? De consejos, ¿no? Acuérdense de consejos que yo alguna vez les he dicho que a mí me gustan mucho esas cartas. ¿Por qué? Porque me siento algo identificado con Timoteo. ¿Por qué? Pastor joven, ¿no? Nadie dijo amén. Nunca nadie dice amén, pero bueno, está bien. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mi mano. Entonces mira lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, aviva el fuego del Dios que está en ti. Ahora entonces ustedes dirán, pastor, entonces ahí sí me confundió. ¿Por qué? Entonces Timoteo está en pecado.
No, no estaba en pecado, sino que estaba como temeroso, como asustado, ¿no? Porque acuérdate que también Pablo por ahí cerca le dijo, porque acuérdate que no se nos ha sido dado espíritu de cobardía, acuérdate, ¿no? Entonces le dice, aviva ese fuego que Dios ha dado en ti, hombre, sácalo, tranquilo. Amén, hermanos. Que fue exactamente lo mismo que el Señor le dijo a Jeremías. Jeremías no estaba en pecado, pero Jeremías estaba, ¿qué cosa? Bajoneado. No quería decir esa palabra tan... Bajoneado, sí, está bajoneado, está desanimado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué está desanimado Jeremías? Porque nadie lo escuchaba. Acuérdate que él decía, bueno, pero ¿a quién le hablo que se arrepiente? Que nadie me quiere escuchar, esa gente no ama la palabra. A ver, entonces Jeremías, por eso era que él lloraba tanto, porque era muy sensible al rechazo de la gente. Y entonces él quería tirar la toalla, como dicen por ahí. ¿Quiénes? ¿A dónde se usa eso de tirar la toalla? ¿Tampoco saben? Voceo, el voceo. Cuando un voceador está perdiendo, ¿qué hace el trainer o el? Tira la toalla. Entonces eso es una señal de ¿qué? Rendición, ¿no? Entonces Jeremías quería tirar la toalla por lo mismo, ¿no? Él decía, es que ya no quiero hablar porque cada que hablo me meto en problemas, pero no puedo porque tú me has seducido, ¿se acuerdan? Y entonces el Señor le dijo, hey Jeremías, tranquilo, hombre, vuélvete a mí, yo voy a hacer que otra vez agarres confianza, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, hey Timoteo, aviva el fuego, el don que hay en ti, ¿no? Aviva, ¿no? Y entonces básicamente eso hace parte de una cantidad de consejos que Pablo le está dando a Timoteo, precisamente para que se tuviera confianza, ¿no? Y que él supiera o él le diera magnitud al respaldo que él estaba teniendo. No solamente el respaldo de Pablo, sino mucho más allá del respaldo del Espíritu de Dios en él, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces le dice, aviva el fuego que hay en ti, ¿no? Básicamente le está diciendo ese don, ese talento que él tenía, que no lo deje apagar, que lo mantenga siempre fuerte, caliente como tal, como los buenos fuegos como tal, ¿no? Entonces, hermanos, esto de avivar el fuego que hay en uno, porque Pablo no le dijo a Timoteo, Timoteo, venga, acuéstese ahí en esa camilla que voy a avivar el fuego que hay en ti, ¿no? ¿Qué le dijo él? Timoteo, ¿qué? Aviva el fuego que hay en ti, ¿no? O sea, eso tiene que hacerlo ¿quién? Tiene que hacerlo Timoteo. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros mismos. Avivar el fuego que hay en nosotros, hermanos, es una responsabilidad ¿qué? Personal. Es una responsabilidad personal, básicamente. Y quería irme, hermano, un momentico. Tal vez ustedes no vayan conmigo, pero nada más escúcheme. Algo que está en el libro de Levítico. Sí, señora. Ajá. Es que, bueno, lo que preguntan aquí en el auditorio es que sí, que la apostasía siempre ha existido, ¿ah? Y que el avivamiento podría ser más bien una respuesta a la apostasía que ya había existido. Porque el avivamiento tiene que ver, nosotros vimos ahorita varias cosas de avivamiento que han habido, ¿no? El avivamiento tiene que ver como ese renacer, como ese resurgir y volcar la mirada a Dios, ¿no? Ya sea, hermanos, porque hay gente que está dejando de enfriar su relación con el Señor, pero vimos algunos ejemplos como el de Nínive, donde el pueblo se arrepintió y volcaron su mirada al Señor. Entonces, cuando Milena dice y es una duda que siempre ha existido, de que dice que en los tiempos finales va a venir la apostasía, pero uno dice, pero la apostasía, ¿qué pasa? Siempre ha existido. De hecho, ¿quién fue el primer apóstata? Satanás, ¿cierto? Pero bueno, ahorita vamos a ir a la apostasía, es que estamos en el avivamiento. Sí, señor. Bueno, lo que dice otro miembro del auditorio, no, lo que dice Miguelito es que sí, el don de Dios está en nosotros, pero acuérdense que el don de Dios está en nosotros en la medida que nosotros tengamos ¿a quién? Al que da los dones. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu de Dios. Entonces, acuérdense que lo que también hemos repetido aquí, que todos tenemos ¿qué cosa? Todos tenemos dones, al menos un don, ¿no? Lo que pasa es que algunos ni siquiera lo han calentado, ni lo han entibiado, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de uno, primero saber cuál es el don que uno tiene. Y segundo, ¿qué cosa? Cultivarlo, avivarlo,
Entonces Pablo sabía cuáles eran los dones que tenía Timoteo, obviamente, y lo veía tan timorato, como tan tímido, le decía, hey, aviva el fuego del don que hay en ti, no se nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque Pablo, y uno trata de ubicarse en la persona de Pablo. Imagínate Pablo con lo que conocemos de él, ¿no? Apasionado, impetuoso, arrancado, chao pa'lante. Y entonces viene su discípulo amado, querido, de puesto con esos tintes de timidez. Y tú dices, ¡hey, no! Pongan las pilas, ¿no? Aviva el fuego de Dios que hay en ti. Así les ha pasado a muchos que han tenido aprendices a cargo que son muy apacibles, ¿no? Despiértate tú que duermes, ¿para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, entonces siguiendo con eso que les decía que avivar es una responsabilidad personal. En Levítico capítulo 6, del verso 12 al 13, dice la palabra del Señor, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Entonces, lo que veíamos ahí es que en el tabernáculo, hermanos, había alguien que era responsable de que el fuego no se apagara. ¿Quién era? El sacerdote, ¿cierto? El sacerdote, la responsabilidad del sacerdote, ¿cuál era? Que no se apagara el fuego, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, es que nosotros hemos sido constituidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué? En sacerdotes, en sacerdotes. Entonces, recae en nosotros la responsabilidad de que el fuego que hay en nosotros, manifestado por medio de los dones, no se apague, hermano. Es una responsabilidad personal. Nosotros como sacerdotes de nuestra vida, de nuestro cuerpo como tal, no dejar. Ahora usted dirá, pastor, ¿y dónde está eso? Apocalipsis 1:5, ahí está, de que nosotros hemos sido constituidos, ¿qué cosa? Sacerdotes. Ahora, en línea a esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, que no deje que se enfríe eso, aviva el fuego que hay en ti. Uno podría preguntarse, ¿por qué deja uno que el fuego que hay en uno, o el don que hay en uno, se vaya apagando, ¿no? ¿Cuáles son las causas o las razones que hacen que eso se apague, ¿no? Hay muchas, hermanos, pero yo quiero mencionar dos, porque es algo que hemos predicado aquí recientemente. ¿Usted se acuerda que hace poco hicimos una prédica que se llamaba que uno no puede descuidar, ¿qué cosa? Una salvación tan grande, ¿no? Y también hicimos otra prédica que habla, que yo les dije que era la madre de todos los vicios. ¿Quién era? La pereza, ¿se acuerdan? Hablamos del descuido y ¿qué cosa? Y la pereza, ¿no? Entonces, ambas son razones que pueden contribuir a que nosotros permitamos que se apague ese fuego que hay en nosotros como tal. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con el descuido. Segunda de Crónicas 29:6, si quieren nada más léame para que nos rinda. Segunda de Crónicas 29:6 dice la palabra del Señor, porque obviamente acuérdense que en Segunda de Crónicas, ¿de qué se trata Segunda de Crónicas? ¿Historia de quiénes? De los reyes, no, de los reyes. Es bueno que usted, a lo mejor usted diga, pastor, es que yo no me sé todos los libros, pero sí es bueno que usted cuando le digan un libro, usted diga, ese libro se trata de cosas. Éxodo, ¿de qué se trata? Del Éxodo, de la salida del pueblo de Israel, ¿no? ¿Y acuérdense? Deuteronomio, que les dije en estos días, ¿de qué se trata? El recorderis que Moisés le está dando al pueblo, porque el pueblo ya va a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Decir, jueces, el pueblo ya ¿dónde está? En la tierra prometida, pero tiene tumbos ahí, porque ellos una vez estaban bien, una vez estaban mal, entonces el Señor les mandaba un juez y todo ese asunto, ¿no? Y ya ustedes saben que reyes y crónicas y todo eso se tratan sobre los reyes. Entonces así es bueno, no es que uno va a decir que sepa los libros así, pero que usted sepa de qué se trata, ¿no? Los evangelios, usted sabe de qué se trata, el libro de Hechos, libro histórico, el enlace entre los evangelios y las cartas, la construcción de las iglesias, todo eso, ¿no? Las cartas Paulinas, Apocalipsis, ya usted sabe de qué se trata. No es que se lo sepa así, pero usted sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, les está diciendo que en 2 de Crónicas 29:6, dice la palabra del Señor, porque Ezequías acaba de restablecer el culto en el templo, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Entonces, hermanos, ahí lo que está diciendo Ezequías básicamente es una situación que había pasado, ¿no? Y era que el pueblo de Israel había descuidado su relación con el Señor.
la hayan descuidado, ¿no? Y no es el único pasaje que menciona eso. ¿Se acuerdan alguna vez cuando hablamos del libro de Ageo? Que el Señor les dijo, hey, pero ustedes tienen sus casas muy bien artesanadas y la casa mía está, ¿qué? Desierta, o sea, ¿me entienden? Entonces siempre ha existido esa actitud del pueblo o de la humanidad de descuidar su relación con Dios, ¿no? Siempre. Y por eso viene la advertencia, hey, no descuides por lo menos tu salvación, pues que es algo tan grande como tal, ¿no? Entonces, básicamente ellos descuidaron su relación con Dios, dejaron que las lámparas se apagaran, que dejaron que el fuego obviamente se apagara, todo eso básicamente. ¿Y cómo llegaron a ese nivel de descuido? En el versículo 6 lo dice porque se rebelaron, ¿cierto? Decir, se rebelaron, lo dejaron y se apartaron. Básicamente ahí está la razón de por qué, básicamente, qué fue lo que ocasionó que ese fuego se apagara como tal, ¿no? Entonces, hermanos, lo podemos aplicar en nuestra vida también. Generalmente, toda persona que se le ha apagado ese fuego en su relación con Dios, no es porque, y no pretenda echarle la culpa a Dios de que es que Dios no me quiere, que Dios me ha abandonado, porque acuérdate que dice la palabra que la insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se levanta contra Dios. Es que el Señor no me quiere, el Señor me ha abandonado, es que en la iglesia nadie me quiere, es que en la iglesia nadie, no me hacen sentir como uno más, que no me cuida, no me chinea, no. Es una responsabilidad ¿qué? Personal. Usted no descuide su relación con Dios, usted no descuide su relación con Dios. Vea, y yo siempre se los he dicho, yo nunca terminaré de darle las gracias a Dios que la salvación sea personal. O sea, es un tremendo hit que pegó Dios de que la salvación sea personal y que la salvación mía, por ejemplo, no depende de ninguno de ustedes. ¿Amén? Sí, eso así me gusta. Ni de mi esposa ni nadie, ¿no? O sea, la salvación mía depende de quién? De mí. Ahora, si yo puedo hacer algo para que ustedes se salven, lo voy a hacer. Claro que sí. Pero el mismo Pablo también era consciente de eso, decía, no, yo me tengo que poner las pilas porque no vaya a ser que de pronto yo por estar pendiente de los demás yo me descalifique. Una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿cierto que sí? Entonces, el descuido, hermanos, de ese fuego en nuestro altar personal, se nos puede apagar por las mismas razones, ¿no? Si usted le da la espalda a Dios, si usted descuida a Dios, si usted deja que Dios sea la prioridad en su vida, si usted deja que cosas desplacen a Dios, usted descuida su relación con Dios y las cosas cuando se descuidan, ¿de acuerdo a lo que hablamos en estos días? La viña del perezoso, cuando uno descuida algo, empiezan a salir, ¿qué cosa? Espinas, cardos. ¿Qué es lo primero que se cae cuando uno descuida una propiedad? Los muros, ese se descuida, entonces entra todo el mundo, pisotea, y entonces cuando uno descuida su vida, su mente, viene este sistema implacable, anticristiano, y te pisotea, ¿no? Y tu identidad al suelo. Y al final todo el mundo diciendo, ay, es que Dios me abandonó. No, usted abandonó a Dios. Amén, hermanos. Entonces, primero, el descuido como tal. Y lo otro, pues ni se diga, la pereza, ¿no? Que de eso hablamos hace mucho tiempo. O sea, ¿quién es de aquí? A lo mejor está en el video, ubíquese nada más a quienes les ha tocado alguna vez armar una fogata. O cuando hay un asado, decir, todo el mundo le hace el quite a hacer prender ese adorno, ¿cierto? Sí, porque eso requiere buen esfuerzo, ¿ah? O sea, y hay gente que es buena para eso. Pero eso sí requiere esfuerzo y es que no agarra y es más humo que fuego y todo eso. Entonces, requiere esfuerzo. Entonces, lo menos que requiere es pereza como tal, ¿no? Entonces, y mantener eso encendido, hay que esforzarse como tal, ¿no? Lo mismo en nuestra relación con Dios, lo mismo. O sea, requiere esfuerzo, ¿no? Por eso el Señor le decía a Josué, fuérzate, Josué, esfuérzate. Y Josué diciendo, Señor, ¿pero qué más hago? Esfuérzate, hombre. Pero Señor, estoy viejo. Yo sé que estás viejo, pero ¿qué pasa? Te quedan todavía muchas tierras por conquistar. Esfuérzate. Entonces, hermanos, eso requiere esfuerzo, ¿no? Entender que no es fácil. O sea, acuérdense de lo que hemos dicho muchas veces aquí. Venir a los caminos del Señor no es fácil, pero tampoco es lo más difícil. Lo más difícil es mantener ese fuego, ¿qué? Vivo, ¿no? Avivado. Que mantenga ahí calientito. Por eso el Señor decía, no lo dejen tibiar tampoco. ¿Por qué? Porque si está tibiecito. Exacto, siempre tiene que haber un ¿qué? Un balance, ¿no? Un balance, básicamente. Ni mucho ni poco, y no balanceadito como tal, ¿no? Entonces hay que ser esforzados como tal, ¿no? Entonces, básicamente eso, hay que ser muy diligente, ¿no? Así como lo somos en nuestras cosas materiales, en nuestra vida laboral y todo eso, también en las cosas del Señor, esforzarnos, ¿no? Básicamente, ¿no?
Bueno, esas son las causas. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer para avivar ese fuego? ¿Cuáles son las recomendaciones para no caer ni en descuido ni en pereza? Bueno, hay varias, ¿no? O sea, por ejemplo, en Mateo 6:33 dice la palabra que uno tiene que buscar primeramente, ¿qué cosa? Entonces, hay que definir prioridades. O sea, defina prioridades. Cuando una persona, tanto en lo natural como en lo espiritual, y mucho más con Dios, cuando una persona deja de ser prioridad para usted, o cuando algo en general deja de ser una prioridad para usted, ¿usted qué pasa? La descuida. Eso es una realidad. La descuida. Entonces, y en el caso de Dios, que Dios siempre sea una prioridad en su vida, sea lo primero. Si le queda tiempo para lo demás, pues qué bueno, pero dedíquele a Dios el tiempo que Él se merece. Caminemos como es digno de un hijo de Él. Básicamente, definir nuestras prioridades, ¿no? Lo otro, obviamente, es siempre mantener encendida la llama de nuestra relación con Él, que es una responsabilidad personal. En Zacarías 1:3 dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces, depende de ustedes. Esa es una responsabilidad personal como tal, ¿no? Y bueno, en Job 22:2 dice Job, y mira lo que decía Job en 22:2, dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Traerá el hombre provecho a Dios? No, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Entonces, Job lo que se decía es, ¿será que uno será provechoso para Dios? No, y hay mucha gente que cree que Dios necesita de uno. No, hombre, ¿quién necesita de quién? ¿Quién necesita de quién? Nosotros necesitamos de Dios. Amén. Pero hay mucha gente que cree que Dios lo necesita, ¿no? ¿Entiende? Entonces, cuando uno a veces le escribe a alguien que por qué no ha venido a la iglesia y todo eso, no es porque la iglesia necesite de la persona. Amén. Porque aquí, si vienen 10, si vienen 10 menos, si no vienen, pues igual hacemos nuestro culto, igual. Amén. Entonces no es que la iglesia o Dios necesite de la gente necesita de Dios. Y si uno se va enfriando y si uno va descuidando la relación con el Señor, vea, acuérdese que el último que se da cuenta que se está enfriando, ¿quién es? El que se está enfriando. Amén. Entonces, es cuestión de tiempo, básicamente. Amén, hermanos. Entonces, ya en línea esto, todavía no hemos ido a la apostasía, ¿no? Estamos en avivamiento todavía. ¿Cierto? Ahora, tristemente, hermanos, todo esto que hemos hablado del avivamiento, ya vimos que el avivamiento son esos moveres donde el Espíritu Santo hace lo suyo y cada uno hace lo nuestro también, y vimos algunos pasos y por qué lo podemos descuidar. Tristemente, hermanos, todo esto que acabamos de hablar no es algo que caracteriza los tiempos finales. No es. Porque ¿qué dice la palabra en Mateo 24:12? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Eso no tiene nada que ver con lo que vimos ahora de avivamiento, porque cuando uno aviva algo, más bien eso es ¿qué? Se calienta, ¿cierto que sí? Pero dice aquí que a medida que van pasando los tiempos y como la maldad se va multiplicando, el amor de muchos. Entonces, si el amor de muchos se enfría, eso quiere decir que el avivamiento, ¿qué pasa? Está disminuyendo el asunto, ¿no? No hay avivamiento como tal, ¿no? Entonces cualquiera podría decir, entonces pastor, usted está queriendo decir que ya entonces no hay conversiones, ya la gente no viene a los pies de Cristo. No, sí las hay, claro que sí las hay, las seguirá habiendo. Lo que pasa es que comparado la magnitud de la gente que viene a los pies de Cristo, comparado con la magnitud de la gente que está cayendo en apostasía, pues ni se diga, ¿no? ¿Cuál es más notable? La apostasía. Por eso es que Milena decía, pero la apostasía siempre ha existido. De hecho, Adán y Eva apostataron. David apostató en su momento, sí, pero es que no lo estamos viendo en las magnitudes y en las cosas casi como peliculeras que vemos hoy en día. Que la apostasía hoy en día es algo, ¿qué cosa, hermanos? Que ya ha trascendido cualquier imaginación que uno pudiera ver. Ya la gente ya se burla de las cosas de Dios, pero de una manera ya inimaginable, pues. Bueno, no inimaginable, no, porque son reales. O sea, no hay ningún temor de las cosas de Dios hoy en día. Entonces, por eso, hoy en día, aunque sigue habiendo avivamiento, porque lo hay, pero es totalmente opacado. ¿Por qué? Por la apostasía, ¿no? Por eso el Señor dice, va a venir la apostasía tremendamente, aunque siempre ha existido como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Por eso es que la apostasía es una de las señales tremendas, inequívocas de los fines, del fin de los tiempos como tal, ¿no? Pero tristemente mucha gente que lleva muchos años en las iglesias no sabe qué es la apostasía, ni domina el tema de la apostasía, ni sabe qué es un apóstata, porque mucha gente cree que los apóstatas son solamente ¿quiénes? Los pastores,
los evangelistas, los misioneros, los líderes religiosos, esos son los grandes apóstatas. Menos mal que no estoy en ese gremio, diría alguno, y resulta que andan en pecado. Entonces, ¿me entienden? Entonces la gente no maneja el término de la apostasía, ¿no? Y entonces si uno no maneja algo o uno ignora algo, acuérdense lo que dice la palabra cuando decía bueno, pueden haber excusas y todo eso, pero si yo no conozco, por ejemplo, si a mí me están advirtiendo sobre un peligro, pero yo no conozco sobre ese peligro, es imposible que yo, ¿qué? Me prepare. O sea, yo no me voy a poder preparar, porque ¿cómo me voy a preparar yo para algo que no conozco? No puedo, ¿no? ¿Cómo van a entender, cómo van a conocer si no hay quien les predique, ¿no? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a entender? No se puede, básicamente, ¿no? Entonces, pero recuerde que tampoco es es que yo no sabía, eso no va a ser una excusa, ¿no? Porque la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida, es una decisión personal, porque aquí está la palabra, porque hay mucha gente que entiende. Si usted no sabe qué es apostasía o no conoce los temas, siempre pregunte. Esas son las preguntas que uno debería hacer, ¿no? Hay gente que se enclocha en unas cosas así, decir, pero es que me quedé con la duda si esos gigantes que menciona la Biblia medían 2 metros o 2,20. Y no puedo seguir de ahí. Hay gente que se queda en ese tipo de preguntas. Averigüe temas que tengan que ver con la salvación y todas esas cosas. O sea, la apostasía es un tema que hay que manejar, hay que dominar como tal, ¿no? Amén, hermanos, estamos ahí, ¿no? Vamos para la apostasía, entonces. Vea, la apostasía, hermanos, proviene de un término griego que significa salida, defensión, revuelta, rebelión. Eso es apostasía. La apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y de la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, que es la Santa Biblia, ¿cierto? Es esa acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Eso es apostasía, ¿no? Entonces, apostatar o un apóstata, en línea a eso, pues es toda aquella persona que habiendo creído y habiendo caminado en los caminos del Señor, haciendo su voluntad, pues decide ¿qué cosa? Decide apartarse, ¿no? Que es a lo que la palabra dice que el que se extravía, es decir, los que apostaten, el que se extravíe de la doctrina de Cristo, es decir, los que apostaten de la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. No tienen a Dios. Tampoco tienen al Hijo, obviamente, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en línea a eso, lo que les decía ahorita, que la apostasía siempre ha estado presente. Eva, Adán, Caín, el pueblo de Israel, Aarón. ¿En qué momento apostató Aarón? Cuando hizo ese becerro de oro, ¿se acuerda que se dejó presionar de la gente y entonces hizo algo porque Aarón, eso fue porque él decidió hacerlo, ¿cierto? Él dice, pastor, pero lo iban a matar, pues que hubiera muerto mejor. Dice, sí, pero es que no es usted, pastor, es Aarón. Está bien, pero que se hubiera muerto, decir, no, yo no voy a hacer nada que esté en contra de mi Dios, no, Señor. Amén. Entonces, Aarón apostató, Aarón. ¿Quién más? Ya se me perdió la lista, hombre. Aarón, Saúl, David, Salomón. Bueno, la lista es larga, hermanos. Pero el tema, ustedes se ven, por ejemplo, yo les menciono de David, algunos de esos, algunos otros no. El tema aquí no es tanto que uno se desvíe, ¿no? Porque es grave que uno se desvíe. Pero ¿qué es lo más grave aún? Que uno no rectifique, ¿cierto que sí? Que uno no rectifique. Dice que si uno aún en medio, si uno ha desviado su camino y si uno clama al Señor, dice que Él, ¿qué cosa? Él endereza la senda. Amén. Endereza la senda, hermano. Entonces, ahora, eso mientras uno tenga ¿qué? Mientras uno tenga, ¿cuándo? No a Dios, porque si uno se ha desviado porque ya deja de tener a Dios, pero uno podrá rectificar mientras uno tenga tiempo y mientras tenga vida, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Porque vayan. Bueno, ahora dicen por aquí otra parte del auditorio. Dice que hay muchos apóstatas que creen que están bien. Sí, obviamente, pero la Biblia también dice que hay muchos caminos que al hombre le parece que son rectos, pero son caminos de muerte. Ahora, si esa persona no sabe que es un camino de muerte, ¿es culpa de quién? De esa misma persona. ¿Por qué? Porque aquí están bien establecidos cómo son los caminos del Señor. ¿Cuál es la característica de ese camino? Exacto. Mira lo que leímos ahorita de las cartas a las iglesias, ¿no? Es que esa iglesia dice que está viva. Y no es que el Señor se estuviera burlando, ¿no? Dice que está viva. Está muerta. Está muerta. Esta iglesia dice que me ama con todas las cosas que hacen, pero mentiras.
Su corazón, ¿qué cosa? Está lejos. ¿Me entienden? Entonces, ¿es responsabilidad de quién? De cada uno. Por eso es que yo les he dicho a ustedes, hermanos, que si hay un pasaje que a mí lo miro con respeto, con recelo, ¿cuál es? No, Jorgito, pensé que eras mi amigo. Hay un versículo que yo les digo, vea, yo leo ese pasaje y yo digo, ¿cómo hay que cuidarse? Acuérdate de la gente que llega ante el Señor y dice, uy, Señor, miras todo lo que hice. En tu nombre, ¿qué cosa? Hice milagros, profeticé, eché fuera demonios, hice una cantidad de cosas. Señor, aquí estoy por mi galardón. Y el Señor le va a decir, uy, pero yo no te conozco. Apártate de mí, ¿no? Apártate de mí. Tremendo. Entonces, uno no debería esperar hasta llegar allá y que el Señor le diga que no lo conoce. No, asegurémonos ahorita que el Señor nos conoce. Porque dice que Él conoce a quienes, a los que en Él confían. Entonces asegúrese de que realmente usted confía en el Señor. ¿Y cómo asegura usted que usted confía en el Señor? Cuando usted está, decía Milena ahorita, está en el centro de la voluntad de Él. Amén. Pero para eso usted tiene que conocer la voluntad de Él. Y usted no la va a conocer ahí medio tibio, medio apagado. No, usted tiene que avivar el fuego que hay en usted. ¿Para qué? Para que el Señor, lo que le dijo a Jeremías, para que entonces usted sea mi boca y vas a estar delante de mí y todo ese asunto, ¿no? Bueno, entonces, los apóstatas son los que, habiendo creído, se han apartado. Vamos claros ahí, ¿no? Entonces les decía que han habido varios. ¿Quiénes son candidatos a ser apóstatas? Todo aquel que en algún momento ha dicho que ha creído en el Señor y que le ha entregado su vida a Él. O sea, una persona que toda la vida ha sido pecador no puede apostatar. ¿Por qué? Porque nunca caminó con el Señor. ¿Candidatos a apostatar quiénes? Los que han caminado con el Señor. ¿Candidatos a que haya un avivamiento quiénes? Todos en realidad, ¿no? O sea, porque yo puedo tener un avivamiento en el sentido de que voltear mi rostro al Señor. O sea, que en algún momento yo reconozca al Señor, pues, porque si hay gente que no quiere nada con Dios y todo eso, pues nunca va a ser candidato a tener un avivamiento como tal. Amén, hermanos. Entonces, básicamente no creer que solo los llamados apóstoles y todo eso van a ser apóstatas, ¿no? Primera de Timoteo 4:1 dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿cierto que sí? Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, básicamente. Entonces, todo este tema de la apostasía, hermanos, es un tema muy abordado no solamente por nuestro Señor Jesucristo, sino por Pablo, por Pedro, por Judas. También escribe la carta de Judas muy ligada a esto como tal. Entonces el tema es delicado, el tema es importante, todo este tema de la apostasía como tal. Y por eso dice lo que leímos ahí, que el Espíritu dice claramente, ¿dónde lo dice? A través de todas las Escrituras está escrito eso, las advertencias sobre la apostasía, sobre los tiempos finales, sobre las características de los hombres en los tiempos postreros, cómo se va a manifestar la apostasía como tal, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? Y habla de doctrinas de demonios. Acuérdense que en algún momento hablamos de que van a apartar su oído de la sana doctrina y se van a ir por doctrinas de demonios. Que no es que sean doctrinas, hermanos, así del endemoniado y todo ese asunto, no. Cuando habla de doctrinas de demonios, habla de doctrinas cuya sabiduría que la respalda no es una sabiduría de lo alto. Acuérdate que, sino que es natural, animal y diabólica, ¿no? O sea, son mandamientos de hombres, doctrinas humanas como tal, todo lo que usted ve en las iglesias, ¿no? Esas empujadas y todo eso no tiene nada que, eso son doctrinas de demonios, ¿no? Eso no es sabiduría de Dios como tal, ¿no? Eso hay que repartir el Espíritu Santo por soplos, eso no, nada que ver, todo eso son doctrinas de demonios como tal. Amén, hermanos. Entonces, obviamente, por eso es que es importante conocer la verdad como tal, ¿no? Entonces, el tema de la apostasía, hermanos, es, para ir de lleno, ir cerrando, es cómo se manifiesta, ¿no? Acuérdate que toda enfermedad, a mí, por ejemplo, a mitad de semana, llego a Milena, uy, me está doliendo la garganta, me va a dar gripa, ¿no? Entonces, claro, ahí se activa todo el protocolo de recuperación del predicador, ¿no? Acuérdense que los jugadores de fútbol cuando se lesionan y necesitan que jueguen al otro día, les meten hasta suero de caballo, ¿no? ¿Me entienden? Bueno, a mí no, pero la agüita de jengibre, ibuprofeno, saludos para los creadores de ibuprofeno. Todo eso, ¿no? ¿Para qué? Porque ya uno presentó los
Síntomas, ¿cierto? Entonces todo viene con síntomas, hermanos. Todo así. Entonces cuando ustedes le presentan los síntomas, usted tiene que actuar. Eso lo sabe uno en lo natural, ¿cierto? ¿Sí? En lo espiritual lo mismo. El tema de la apostasía no viene de la noche a la mañana como tal, hermanos, sino que se comienza a manifestar y comienzan a haber síntomas. Por eso es que es importante que uno aprenda a leer, ¿qué cosa? Las señales, a identificar las señales y todo ese asunto, ¿no? Entonces, uno de ellos es que la gente ya no tolera la sana doctrina. Entonces usted comienza a hablar de temas, por más que aquí exponemos sana doctrina, porque yo he escuchado prédicas de sana doctrina que son muy rígidas. Aquí nos echamos un chistecito de vez en cuando, como para ver si estamos aquí, para bajarlo un poquito y para hacerlo y que ustedes participen también, pero hay gente que no tolera ni eso. No toleran, porque lo que quieren son ¿qué cosa? Fábulas, ¿cierto? Es decir, señales de apostasía como tal, ¿no? Entonces, la gente comienza a ir a las iglesias que les conviene ir por lo que escuchan, ¿no? ¿Me entiendes? Es que esa iglesia no, es que lo que predican ahí no me convenció, ¿no? Yo quiero ir a otro lugar donde me digan que yo voy a encontrar marido en 3 meses, las mujeres que andan en eso, o los hombres que andan buscando pareja, o que el Señor me va a dar un carro último modelo. Es que aquí no dicen nada de eso, o como alguna vez dijeron aquí, alguien que se fue de aquí a esta iglesia que dijo, no, yo no volví ahí porque es que ahí no hacen liberaciones. Digo, ¿yo para qué voy a hacer liberaciones aquí? Por hacerlas, ¿no? Pues si se me presenta un endemoniado, miro a ver cómo me va, ¿no? Pero no, es que ahí no hacen liberaciones. Yo digo, ¿para qué vamos a hacer liberaciones? ¿Me entienden? Entonces son cosas de esas. Andan buscando en otro lado, ¿qué cosa? Lo que quieren oír, como se quieren sentir. Esos son señales de apostasía, hermanos. Básicamente la gente vive una vida muy insensible a las cosas de Dios. Hay una frialdad tremenda a las cosas de Dios. Hay mucha indiferencia a la palabra. No la leen. De pronto los domingos es el único día que medio la abren aquí y el resto de la semana la Biblia quietita, ¿no? Hay que abrirla de vez en cuando. Por lo menos, vea, a nosotros nos llega en el chat de la iglesia la semillita diaria, hermano. Por lo menos ábrala, pues léala, aunque sea. ¿Me entienden? Cosas de esas, por lo menos, hermano. Entonces hay mucha indiferencia, ¿no? ¿Qué otra cosa? La naturalidad con la gente con la que se practica pecado y la gente es tolerable al pecado y conviven con el pecado y ya ni les inmuta, ¿no? Tienen una conciencia cauterizada, síntomas de apostasía como tal, ¿no? Cuando las iglesias comienzan a llenarse de cosas extravagantes, dizque para adorar a Dios. Y entonces ya ahí, eso no parece ya un culto de adoración y alabanza, sino es un concierto como tal. Eso es apostasía, porque eso no tiene nada que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, básicamente, ¿no? Bueno, el materialismo que se mueve, las platas y sacarle la plata a la gente, todo eso es apostasía como tal. La cantidad de líderes cristianos que comienzan a caer en adulterio, en pecado, y duran unos mesecitos sentados en la banca y después vuelven otra vez a predicar. Apostasía. Ahora usted dirá, pastor, pero usted está diciendo que una persona que cae en pecado no se puede restaurar. Sí, pero tiene un proceso. Un proceso, pero no es 15 días de castigo y a los 15 días otra vez hablando de la santidad y resulta que todavía andan en adulterio como tal, ¿no? ¿Qué más, hermanos? El concepto tan bajo que se tiene de las iglesias, o sea, es que uno a veces dice, a uno tristemente le dicen, ¿usted quiere conseguir plata? Abra un bar o una iglesia. O sea, ¿me entiende? Eso es parte de la apostasía, man. Ese concepto, ¿y culpa de quién? Del mismo liderazgo que por un mal testimonio nos han llevado allá, hermano. ¿Acuerdan cuando estaba aquí candidato presidencial cristiano? Le sacaron una cantidad de cosas y a la mujer hablando una cantidad de lenguas y todo eso. Y bueno, un desorden tremendo. ¿Quiénes llevaban palo de todo ese ataque al cristianismo? Los que eran y los que no eran, ¿no? Todos llevamos del bulto ahí como tal, ¿no? Básicamente el nepotismo que hay en las iglesias. ¿Sí saben qué es nepotismo? ¿Saben qué es nepotismo? Nepotismo es cuando uno utiliza un puesto de mando, digámoslo así, para heredarlo a los familiares. Entonces, como yo soy pastor, entonces el próximo pastor de esta iglesia va a ser mi hijo. Que no tiene ni idea ni quiere, pero lo pongo ahí por nepotismo. Y entonces la jefe de las mujeres, ¿qué cosa? Mi sobrina. Entonces todo es familiar, ¿no? ¿Te han visto en las iglesias el nepotismo que se da, la junta directiva? El que habla en lengua es el pastor y la intérprete es la esposa. No, nepotismo como tal. Todo eso es parte de la apostasía. Amén, hermanos. La facilidad con que la gente se hace cristiana. Todo el mundo es cristiano. ¿Acuerdan todo el rollo que se armó por Daddy Yankee que se hizo cristiano? Pues ahora ya se volvió a ir.
Yo ni siquiera alcancé a escuchar una prédica del hombre a ver qué era lo que enseñaba, ¿me entiendes? Entonces, pero hacen un tremendo alboroto, ¿no? Apostasía, todo eso es apostasía. Cuando la Biblia, hermano, la Biblia ya es sustituida por otros libros. Ahora usted dirá, pastor, ¿está queriendo usted decir que uno no puede leer otros libros? Sí, pero nada puede reemplazar la Biblia. Lo único que utilizan esos son grupos apóstatas, como quienes, que ya la Biblia dejan a un lado y comienzan a utilizar sus libritos, como los mormones, los testigos de Jehová. Dicen, no, la Biblia se quedó anticuada, ahora lo que lleva a la parada es una nueva visión, una nueva revelación, el libro del mormón. No, entonces, apostasía, hermanos. Y bueno, ni se diga el exceso de protagonismo que pueden tener algunos líderes o pastores en las iglesias, donde a veces se quieren poner por encima hasta el mismo Dios. Que sea pecado, que tal pecado era es más importante el predicador que hace preguntas. Bueno, es que pregunta otra, de esta ala del auditorio. ¿Qué tan pecado era que a veces la gente le da más importancia al predicador que al mismo Jesús? Acuerden lo que hemos hablado muchas veces, que se ha perdido lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba de Cristo, ¿para qué? Para que siguieran a Cristo. Y él decía, tú eres el Cristo. Y él decía, no, hombre, yo no soy. Además, yo ni siquiera le puedo desamarrar las sandalias. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa? Ah, bueno, que algunos dicen, allá aparte de atrás del auditorio, y cualquiera que esté viendo este video dirá, uy, qué cosa tan grande. No, que dice Miguelito que hay mucha gente que dice, vea, esto no lo dice la Biblia, pero lo digo yo. ¿Me entiende? Ahora, yo puedo decir cosas que yo pienso, y ustedes me han dicho, vea, eso lo pienso yo dentro de mi imaginación, pero no estoy diciendo, es que Dios está hablando, no lo dice la Biblia, pero Dios me lo dijo a mí. No, no, eso no tiene nada que ver. Si no lo dice la palabra, mejor no. Entonces, hay muchos síntomas, hermanos, muchos síntomas de apostasía, ¿no? Y algunos personales, otros a nivel de organización, pero lo importante es que uno aprenda a leer, ¿qué cosa? Las señales. Usted dirá, pastor, ¿y el antídoto? Necesito el antídoto. ¿Quién me está pidiendo el antídoto? A ver, 2 allá, 3 acá. ¿Cuál es el antídoto para la apostasía? Vamos a ir todos al libro de Hebreos. Hebreos, hermanos. Está al final, acuérdense, Hebreos es de los libros finales. Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 3. El antídoto para la apostasía, hermanos. Amén. ¿Perdón? A un impío no se le dice apóstata, ¿no? Porque un apóstata es alguien que habiendo sido creyente se desvió, ¿no? Entonces, en el libro de Hebreos, hermanos, vea, el libro de Hebreos capítulo 3, del verso 7 al 11, hay una serie de advertencias que da la palabra, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa del cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi ira, que no entrarán en mi reposo. Ahí hay una advertencia, ¿no? Hay una advertencia que dice el Señor por medio de su palabra, es, vea, que no les vaya a pasar eso, no les pase eso, que no pudieron entrar en mi reposo. ¿Por qué? Porque vagaban en su corazón, Entonces viene una serie de consejos que lo podemos tomar nosotros como el antídoto para que no caigamos en eso, hermanos. Dice el versículo 12, mirad, hermanos, mirad. Vea, hay varios pasajes de la Biblia que empiezan con esa palabra, mirad. ¿Qué es mirad, hermanos? Es observar, cuestionarse, tener cuidado, meditar sobre algo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Que miremos que no haya en nosotros, ¿qué cosa? Un corazón malo de incredulidad. O sea, no dejemos que la incredulidad se meta en nuestro corazón, porque eso va apagando. En la medida en que usted deja de creerle a Dios, deja de confiar en Él, pues obviamente se va apagando esa relación y uno le va dejando de dar importancia. Eso es como cuando tiene una persona que siempre te ha ayudado, que siempre te ha socorrido, y resulta que uno deja de confiar en esa persona y como que deja ya uno de apoyarse en esa persona. Entonces uno comienza, ¿qué cosa? ¿Apoyarse qué? En otras personas, y esa persona va pasando ¿qué? A un segundo plano. Usted dice, mirad, que no haya en ustedes un espíritu, un corazón malo de incredulidad, básicamente para apartarse, ¿no? Porque acuérdese que nosotros, dice la palabra de Hebreo, que nosotros no somos los que retrocedemos, porque eso no le gusta al Señor. Amén. Después dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué dice? Exhortémonos unos a otros, hermanos.
Llamémonos la atención, animémonos unos a otros. ¿Cuándo dice ahí? Hoy, hoy, no mañana ni dentro de un mes. Hoy, constantemente como iglesia, exhortémonos unos a otros. Llamémonos la atención como tal, ¿no? Amén, hermano, no hay tiempo que perder. Es hoy el asunto, ¿no? Después dice en el versículo 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces dice ahí que nosotros retengamos, hermanos, que nosotros tenemos que retener hasta el fin lo que hemos tenido. Cuando nos habla, nos aconseja de que retengamos lo que tenemos, está hablando de algo que hemos hablado mucho aquí, que es que el Señor dice, vea, el que, en otras palabras lo dice, el que retenga lo que tiene hasta el final será salvo. Pero ¿cómo lo dice la Biblia? ¿El que qué? ¿El que qué? ¿Ah? La Biblia dice, el que hasta el fin será salvo. ¿Ah? El que persevera, el que persevera. Perseverar, hermanos, perseverar. Mantenga, si usted tiene algo agarrado y usted sabe que eso es importante para usted, reténgalo ahí. En la medida en que usted lo tenga ahí, no lo suelte, no lo descuide, eso se va a mantener ahí firme, ¿no? Te dice ahí, por eso, retengan hasta el final, permanezcan siempre, o sea, manténgase firme. Después dice en el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Te habla ahí y nos da un consejo, hey, no provoquen a Dios. Acuérdense lo que le pasó a los que provocaron a Dios, que murieron en el desierto. ¿Ah? ¿Cómo provoca uno a Dios, hermanos? ¿Ah? Pero en términos generales, con una sola palabra, si yo le dijera, ¿cómo provoca uno a Dios? ¿O cómo provoca uno la ira de Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que ofende a Dios? Pecado, el pecado. Pecado en términos generales. Y dentro del pecado cabe todo, idolatría, apostasía obviamente es caer en pecado, ¿no? Entonces, no provocar a Dios, hermanos, no hacer que el Señor se disguste, ¿no? Sino, porque obviamente, ¿no? Si usted quiere mantener viva una relación con alguien, lo menos que usted quisiera es que esa persona se disguste, ¿no? Se disguste. Usted más bien quiere que haya armonía, que haya bien, ¿no? Amén, hermanos. Versículos 18 y 19 dice, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué cosa? De la incredulidad. Y todas esas recomendaciones, ¿para qué, hermano? Para que no nos perdamos de disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, obviamente, la persona que decide apartarse de Dios, el problema que hay es lo que decía Milena ahora, que hay mucha gente que se ha apartado de los caminos de Dios en apostasía y aún así se creen merecedores de los favores de Dios y de las bendiciones de Dios y que todo lo de Dios va a ser para ellos. No, bájese de la nube, básicamente, ¿no? Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, la recomendación en términos generales, hermanos, vea, todo está aquí en la palabra. Leímos algunos versículos, algunos consejos. Todos los cristianos, yo creo que todo en general, cristianos y no cristianos, tienen por lo menos una Biblia. Hay un dato que dice que en promedio en una casa hay de 2 a 3 Biblias, más o menos. Promedio, ¿no? Y el problema no es que las hayan, el problema es que nadie las lee, básicamente, ¿no? Entonces, ahí está la sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, dice la palabra, y sobre todo tus posesiones, ¿adquiere qué cosa? Dice el Salmo, Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, ¿no? Inteligencia como tal. Entonces, hermanos, creo yo que el mensaje está claro, yo creo que la palabra es clara. Avivamiento, apostasía, no, al final de los tiempos lo que va a predominar es la apostasía, pero nosotros preocupémonos por nuestro avivamiento, ¿qué cosa? Personal, ¿no? No deje morir ahí, avive el fuego que hay en usted, porque todos tenemos dones, lo importante es avivarlos como tal, ¿no? Y lo que le decía Pablo a Timoteo, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta linda oportunidad que tuvimos de hacer ese recorrido, básicamente, y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de verse desde el momento en que decidió entregarle su vida al Señor y cómo ha ido construyendo su relación. Y aquel que ha dejado que ese fuego se haya apagado, que ese fuego esté ahí todavía como en tizoncitos, avívelo si es que le interesa, ¿no? Si es que le interesa, porque habrá gente que no le interesa y dice, no, si se apaga, que se apague.
Pero bueno, yo creo que los que amamos la venida del Señor, lo menos que queremos es que el Señor venga y encuentre esos carbones ahí como friolentos, ¿no? Nosotros queremos que el Señor nos encuentre, ¿qué cosa? Activos, calientes, con ese fuego ardiendo, ¿no? Pero no solamente esperando a que Él venga, sino haciendo todo lo que tengamos que hacer, que Él no, ya sabemos que Él nos lo dejó. Estamos aquí con un propósito y qué importante es, así como anhelamos la venida de Él, pero que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que nos dejó hacer. Bienaventurado el siervo aquel, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Así es que te damos gracias, Señor, por esa linda oportunidad. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió de que, o una de dos cosas. Primero, que usted realmente nunca le ha entregado su vida al Señor. Nunca ha sentido ese fuego, porque los que sabemos cuando empezamos nuestra relación con el Señor, sabemos de ese fuego que hay en uno y que, ay, que uno siente esa pasión y todo eso, que con el tiempo en algunos casos puede irse disminuyendo, va cayendo, por descuido, por pereza. Si usted está en ese caso, avive ese fuego que hay en usted, entréguele su vida al Señor, pídale perdón y empiece otra vez. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Él, pues usted no tiene idea de lo que estamos hablando, de lo que es avivar un fuego, pero qué linda oportunidad para usted, para que usted diga, yo quiero sentir eso, ¿no? Entonces, empiece, eso es acuerde que el nuevo nacimiento es como el disparo que le dan a los atletas para que arranquen la carrera, ¿no? Y ellos no arrancan hasta que, ¿qué? Hasta que el disparo no suena. Entonces, el nuevo nacimiento es algo parecido a eso, ¿no? Entonces, este es un tiempo de salvación. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que realmente el caminar cristiano es mucho más de lo que he escuchado, ¿no? Versículos aquí, versículos allá. No, hoy entendí que esto es un caminar, es un sentir, es un manifestar, es un compartir, es un esforzarse. Tantas cosas, Señor. Y yo metido en mi religiosidad, por eso es que vivo el estilo de vida que he llevado hasta hoy, Señor. Pero no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo para todos aquellos que me han conocido de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar, porque empecé a escuchar este video, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuérdese, no se quede ahí. Porque si usted hizo la oración, le entregó su vida al Señor, pero si usted no se esfuerza y no empieza a alimentar esa relación, pues lo más probable es que esa relación que nació, que nace tibiecita, digámoslo así, pero que uno la tiene que calentar por medio del caminar, pues es algo que es tibiecito. Si no logra agarrar calor, pues termina por enfriarse otra vez, ¿no? Entonces, el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá como antes. Entonces, lo que le aconsejo es busque una iglesia, congréguese, donde lo que decía Pablo, ¿no? Que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la iglesia cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número. Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad. Ahí estaremos a las 8 de la noche. Usted se puede meter en la 105.9 de la FM, radio normal, o urbano106.com, radio en vivo, y ahí puede chatear con nosotros. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.